Buenos días a todos. Quiero complementar en esta clase las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para realizar el dibujo de despiece y conjunto. Para eso les voy a mostrar un ejemplo y luego vamos a ver la aplicación de esto en el AutoCAD Mecánica. Es un tema que va a ingresar al examen final. Les pido que pongan atención a los detalles que voy a ir mencionando. Aquí tenemos un pequeño mecanismo compuesto por diferentes elementos. Este pequeño mecanismo que puede servir para algún tipo de acción compuesto por varios elementos. Tenemos pernos, tenemos tuercas, tenemos soportes, tenemos un engranaje incluso acá, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la forma en la cual tenemos que hacer el dibujo de conjunto y de despiece de este pequeño mecanismo. Se supone que este mecanismo tiene que tener pues varios planos. El plano que se llama de conjunto, primeramente. ¿Ya? Si lo dibujamos, este mecanismo en vista explosiva, para ver los elementos por los cuales está compuesto, fíjense que tienen varios componentes, tiene dos soportes, que pueden ser iguales o no. Tiene unos bujes, tanto en este extremo como en este extremo. Tiene pernos, tiene volandas, tiene tuercas, y cada elemento está enumerado, fíjense, adecuadamente, aunque no en orden en este caso, pero sí está enumerado. Las piezas que son similares no es necesario enumerarlos doblemente. Por ejemplo, este soporte es igual que este. Solamente lleva numeración uno de ellos. Estos pernos todos son iguales, los tres son iguales, pero solamente uno de ellos está enumerado. En el plano hay que indicar que existen tres elementos de este tipo, pero que está con esta numeración. El engranaje existe uno solo, tiene un número correspondiente, y así todos los demás elementos, ¿no? Cuando son repetidos los elementos dentro de un mecanismo, solamente hay que enumerar uno de ellos. Entonces este pequeño mecanismo va a tener seguramente un dibujo de conjunto, como el que vemos acá. Es el dibujo de conjunto de este mecanismo que habíamos visto, en dos vistas. Entonces la cantidad de vistas será de acuerdo a los detalles que queramos mostrar de la pieza. Una vista frontal en corte y una vista lateral, ¿no? La vista lateral donde se puede ver los detalles del engranaje que tenemos acá, ¿ya? Los detalles de los pernos que tenemos acá, dos en la parte inferior, uno en la parte superior, y este plano de corte, ¿no? El plano de corte donde se le ha hecho, digamos, el corte correspondiente para verlo en esta vista. Este sería el dibujo de conjunto, le falta aquí la numeración, aquí le tenemos que colocar la numeración a las diferentes piezas, como se ha indicado acá, ¿ya? Este es el plano de conjunto, y se supone que este plano de conjunto tiene que venir acompañado por varios planos de detalle de los elementos que son partes de este conjunto. Hay algo que hay que tomar en cuenta acá también, cuántos planos tiene que existir de este mecanismo, la cantidad de planos necesarias como para poder describir todos los elementos por los cuales está compuesto. Ya les había comentado anteriormente de que solamente es necesario realizar los planos de los elementos que vamos a fabricar, no de los que vamos a comprar. Por ejemplo, acá los elementos que vamos a comprar, los que no los vamos a fabricar, de los cuales no es necesario realizar el plano, serían estos pernos, por ejemplo. Estos tres pernos son pernos comerciales que los podemos comprar, no los vamos a fabricar, por lo cual no requiere un plano de despiece. Lo mismo que las volandas que tenemos acá, tres volandas y tres tuercas. ¿No? Si suponemos que esos elementos no los vamos a comprar, pero el resto sí los vamos a fabricar. Perdón, estos elementos los vamos a comprar, no los vamos a fabricar, pero el resto sí los vamos a fabricar y no los vamos a comprar. Entonces, acompañando este dibujo de conjunto, tenemos que tener la diferente cantidad de planos como para poder detallar los elementos por los cuales está compuesto el mismo. Aquí existen dos opciones. Fíjense, en el carimbo, aquí está el carimbo, aquí tenemos detallado todos los elementos. Por más que sean elementos que vamos a comprar, pero aquí hay que detallar todos, todos. La pieza 1, que es la base, el engranaje, el eje, la chaveta, el buje y los pernos y volandas, ¿no? Que tenemos acá, las tuercas. Aquí está indicada la cantidad de cada uno. Tenemos dos soportes laterales que son iguales. Tenemos un engranaje, tenemos un eje, tenemos una chaveta, tenemos dos bujes laterales. Tenemos tres pernos, tres tuercas y tres volandas.
Y aquí está el material con el cual están construido cada pieza. Y si son piezas que vamos a comprar, aquí hay que indicar la norma, ¿no? La norma con la cual vamos a comprar las piezas. Aquí del engranaje, por ejemplo, que indica las características del mismo. M3 significa que tiene un módulo 3 y tiene 18 dientes. ¿No? Entonces, todo este detalle tiene que estar en el plano también de conjunto, indicando la numeración de cada pieza y sus características. Esto es algo que podemos hacer en AutoCAD mecánica, enseguida voy a indicar esto. Entonces, como decía, el plano de conjunto tiene que venir acompañado con los diferentes planos de despiece. Y como les comentaba también, aquí existen dos opciones. Ahí tenemos, fíjense. Aquí hemos hecho el dibujo de todos los elementos del mecanismo en un solo plano. Lo cual sí también se puede hacer, pero mejor es tener un plano individual para cada elemento. Por ejemplo, este soporte central, en dos vistas se ve acá, la pieza número 1, el soporte central, se ve en dos vistas, una vista frontal, una vista lateral en corte, pero fíjense los detalles, todos los detalles que se indica acá en dimensiones. Aquí no tiene que faltar ningún detalle en cuanto a dimensiones, en cuanto a acabado superficial, ajustes, pues todo eso. Aquí tenemos la pieza 2, que sería el engranaje, también en dos vistas, una vista frontal, una vista lateral. ¿Ya? Este detallito pequeñito que tenemos acá, el canalcito de la chaveta, lo tenemos ampliado acá. Y así todas las piezas, fíjense, están en un solo plano. ¿Cuándo puede ser conveniente dibujar un solo plano para detallar todos los elementos del mecanismo? Cuando no existen muchos detalles, digamos, pequeños, ¿ya?, que fácilmente se pueden apreciar en un solo plano. Segundo, cuando la fabricación de todos estos componentes se va a realizar solamente en un taller. Pero resulta muchas veces que, digamos, este componente se lo fabrica en un taller, este otro componente se fabrica en otro taller, y así se fabrican en diferentes talleres, por lo cual es necesario un plano de despiece de cada uno suelto. Debería haber un plano suelto para este elemento, debería haber un plano suelto para este elemento, y así cada elemento debería tener un plano suelto. En algunos casos puede haber un plano donde, por ejemplo, se indique el eje más su chaveta. Puede venir los dos. ¿Ya? Otro plano donde se indique el engranaje, otro donde se indique los bujes. Entonces, dependiendo de la complejidad del mismo, dependiendo de dónde se va a fabricar, se puede tener también esta opción de en un solo plano dibujar todos los detalles de todos los componentes. Fíjense que en este plano no está dibujado los pernos, no está dibujado las volandas ni las tuercas, porque son elementos que vamos a comprar. Aquí está dibujado solamente los elementos que vamos a fabricar. Y aquí tenemos la lista de los elementos que vamos a fabricarlos, ¿no? Aunque, como les digo, esto debería tener, lo más correcto es tener un dibujo de despiece de cada elemento, de cada uno de ellos. Entonces, esas recomendaciones hay que tomarlo en cuenta para el examen, porque van a ser un dibujo similar a este. Yo podría mostrarles, digamos, un mecanismo así, de esta forma, en una vista isométrica, y pedirles que hagan el dibujo de conjunto y el dibujo de despiece de este pequeño mecanismo. Vemos que está conformado por ¿cuántos elementos? 7, 8 elementos. Entonces aquí hay que ver cuáles son los elementos que vamos a comprar y cuáles son los elementos que vamos a fabricar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de elementos que vayamos a fabricar, cada elemento tendrá un dibujo de despiece, ¿no? Y el dibujo de conjunto, obviamente, donde tienen que figurar todos los componentes, ¿no? Los que vamos a comprar y los que vamos a fabricar. Entonces es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, así que vayan practicando, vayan tomando en cuenta estas recomendaciones, porque en el examen final van a ser una cosa similar. Entonces ahora en el AutoCAD déjenme mostrarles cómo podemos complementar algunos detalles de este plano. Déjenme cambiar de pantalla. Aquí tengo el AutoCAD Mechanical abierto, tengo un ejemplo ya realizado, fíjense, un pequeño componente que está compuesto por varias piecitas, ¿no? Una polea, lo he marcado de color amarillo, lo he hechurado, está en corte, un eje, dos soportes laterales que son iguales,
una base, ¿ya? Y dos pernos con sus volandas, que son iguales también, ambos lados. Este sería el dibujo de conjunto, digamos, en una sola vista. Entonces, inicialmente, ¿cómo podemos colocar las características de cada una de las piezas y ponerle la numeración correspondiente? Entonces, para eso vamos a ver. Me voy a una aplicación que tiene la AutoCAD Mechanical, que dice acá referencias numéricas o referencias de piezas. En referencia de piezas, ¿ya? Puedo crear, puedo bloquear, puedo editar. Entonces voy a crear, ¿no? Referencia de piezas, le voy a poner una asignación a cada pieza, una característica, ¿no? Pongo crear, el AutoCAD me dice seleccione el objeto, le voy a decir primeramente, le voy a poner un nombre a esta pieza, ahí, se me abre esta ventana donde yo puedo poner las características de esa pieza, nombre por decir, esto que se llame pues polea, ¿ya? Descripción, pues la misma, norma, digamos que esa polea lo voy a fabricar mediante la norma ISO 245, por poner un número. Material, aluminio. Medida, pues en ensayo puedo colocar 245 unidades, aquí puedo escoger unidades, si lo voy a medir en centímetros cuadrados, en metros lineales, en gramos, en onzas, lo que sea, ¿no? Por poner miligramos. ¿Cuántos elementos de este tipo existen? Acá está uno solamente, ¿no? Entonces le pongo a aceptar. Y fíjense, ya me he puesto una marquita acá, ¿ya? De tal manera que si yo hago doble clic acá, se me abre la ventana esta donde están las características de esta pieza, ¿no? Y así voy colocando a cada pieza sus características, porque eso me va a ayudar a realizar el recuadro en el carimbo, indicando sus características, ¿no? Otra vez entro a referencia de pieza, marco la pieza, que sería esta, nombre, soporte lateral, ¿no? Soporte, norma, puedo poner una norma DIN 58, material bronce, medida 358, unidad de medida, bueno, cualquiera. ¿Cuántos existen? Aquí tengo que colocar ya cuántas piezas de este tipo existen. Este es igual que este. Entonces le voy a colocar aquí 2. Existen 2 piezas de ese tipo. Aceptar. De tal manera que ya no voy a enumerar esta pieza, ¿no? Porque está repetido, es la misma. Esta es diferente, el eje es diferente. Referencia, marco la pieza, y pongo pasador. Norma, ISO 245. Material, digamos que es acero. Medida cualquiera, pie cuadrado. Y solamente existe una pieza de ese tipo, ¿no? Le pongo a aceptar. Y ya está también. Ahora, ¿qué me falta numerar? Esta base. Ya no voy a enumerar el perno y la volanda, porque fíjense, esto lo he dibujado según la norma, ¿no? Ya está, con sus indicaciones. Este, por ejemplo, es un perno que tiene estas características. Aquí está. Ya no requiero describir ese elemento. Es algo que lo voy a comprar. Solamente me falta la base. Esta base de acá, ¿no? Nombre, base, norma, DIN 258. Si es necesario, ¿no? Si se ha fabricado según una normativa, le pongo la normativa, si no, no. El material sí puede ser importante, el cobre, por decir. Y las medidas también, aunque en el detalle va a venir ya reflejado las medidas del mismo, ¿no? Una sola pieza existe de este tipo, aceptar. Y ya está. Fíjense, cada pieza ya está descrito, ya tiene sus características. Yo quiero saber qué pieza está, hago clic sobre la misma y ya sé que es pasador, que se ha fabricado según la norma tantos, es de acero, ya tengo sus características, ¿no?
Ahora lo que me falta es enumerar las piezas. Enumerar las piezas de tal manera que aquí tengo referencias numéricas, fíjense. Hago clic. Hay diferentes opciones aquí. De manera automática, definir todo, ¿no? Auto le pongo, automático. Auto, A, Enter. Y me dice aquí, vaya marcando los objetos que quiero marcar. Lo voy a marcar aquí, donde están las marquitas tengo que colocar. Hago clic acá. Hago clic también en este otro. En este otro también. En este otro también. En estos no, porque ya son repetidos, ¿no? Esto estoy marcando ya aquí. No es necesario marcarlo otra vez, pero la base sí. Y Enter. Entonces, fíjense. Voy a ir colocando la numeración. Horizontal. Vertical también puedo cambiar si quiero. Aquí está para cambiar horizontal y vertical en la parte inferior. Después puedo ir modificando. Digamos inicialmente, ya está. Puedo recorrer también esto. Si quiero puedo recorrerlo aquí, digamos. Ahí. Esto puedo recorrerlo ahí, para que se vea bien. Hago clic, doble clic sobre eso. Lo recorro ahí. Este también no está muy bien ubicado. Lo recorro ahí, para que se vea mejor. Este un poquito lo voy a recorrer aquí. Y ahí. Ya está numerado. Pero fíjense, está numerado de manera desordenada. La recomendación es que esta numeración vaya ordenado, ¿no ve? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, existe para cambiar el orden. Fíjense acá, existe, acá, en esta parte de la ventana, dice renumerar referencias numéricas. Hago clic acá, y aquí que me pregunta, escriba el número del elemento inicial. Bueno, con 1 quiero partir, ¿no? 1. El incremento de 1 en 1, de 1 en 1, 1 también, Enter. Designo la referencia, me dice. Entonces marco primeramente esto. Ya le he puesto el 1, marco este otro, le he puesto el 2, marco este otro, le he puesto el 3 y así, ¿no? Así lo voy enumerando de manera ordenada. Enter. Y ya está. Es rápido esto. Es rápido esto. Y es fácil hacerlo, ¿no? A estar dibujando uno por uno cada círculo, estar colocando un número, es muy fácil. Ahora existe también la opción para cambiar otro tipo de referencia. Fíjense, aquí existen varias opciones. Puedo hacerlo abierto, puedo hacerlo lineal, hay diferentes formas, ¿no? Le pongo abierto, aplicar. Fíjense cómo lo ha puesto, ¿no? Abierto. No puedo ir cambiando eso también. Lo más utilizado según la norma, ¿no? Aplicar, aceptar. Y finalmente, ¿cómo puedo hacer yo el cuadro o la tabla donde vaya indicando las características de cada pieza? Lo que voy a colocar sobre el Carim. Aquí existe una parte que dice lista de piezas. Lista de piezas. Voy a dibujar un cuadro, una tabla, donde voy a indicar las características de las piezas, ¿no? Hago clic. ¿Qué me dice? Que ponga nombre al cuadro. Main nomás por defecto hago Enter. ¿Ya? Y aquí me está indicando qué características voy a colocar de la pieza, ¿no? Me va a salir el elemento numerado, la cantidad de cada uno de ellos, la norma, la descripción, el material. Puedo ir aumentando más características si quiero, pero inicialmente si hago aplicar y aceptar, fíjense, ya tengo el cuadro. Aquí en el cuadro, fíjense, están todas las piezas. Son 6 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el 4 está repetido, fíjense, porque son arandelas similares.
Entonces tengo que juntarlos. Este perno hexagonal, por ejemplo, es el mismo. Tengo que juntarlos entonces, ¿no? Entonces hago lo siguiente, fíjense. Hago doble clic para editar. Este perno hexagonal es el mismo que esto de acá. Es el mismo de acá. Entonces marco esto. Con la tecla Control, marco este otro. Botón derecho. Y le digo fusionar elementos. Y solamente tengo un perno que son en dos cantidades. La arandela está igual, que es la misma que esta. Marco esto. Con Control marco este otro. Son arandelas similares. Entonces solamente quiero que me muestre uno, ¿no? Fusionar elementos y ahí está. Entonces le pongo aplicar, aceptar y ya está, fíjense. Tengo dos arandelas, aquí está. Tengo dos pernos. Están con el número 1 y 2. Y ya está todo correctamente, ¿no? Indicado. Entonces me está saliendo descripción acá, no el nombre de la pieza. Entonces eso puedo cambiar también, fíjense. Puedo agregar acá, en esta parte de acá. Puedo agregar, insertar columna, dice acá, a la izquierda o a la derecha, como sea. Puedo insertar el nombre. Aceptar. Y ahí está el nombre. Y este otro que no me interesa puedo quitarlo incluso. Eliminar columna, dice, ¿no? Derecha o izquierda. Entonces puedo hacerlo eso. Aplicar, aceptar. Y me está saliendo ya la descripción, el nombre, la norma, el material. Si quiero esto puedo quitarlo también. Y así de esa manera sencilla se va haciendo en AutoCAD Mechanical este cuadro que lo voy a poner encima del carimbo, ¿no? Este cuadro lo puedo mover encima del carimbo para que quede correctamente representado. Y no es más. Y aquí puedo ir modificando incluso el ancho, ¿no? Si este ancho está muy pegadito, hago clic acá, puedo ir estirándolo para que salga todo en una línea. Esto lo puedo ir achicándolo. Ahí. Un poquito más. Mucho espacio está ocupando. Esto es un poquito más, necesito ampliar. Un poquito más para que entre todo en una sola línea. Ya está, en una sola línea. Este otro también tengo que colocar en una sola línea. Un poquito más. Y ya está, ¿no? Todo está en una sola línea. Si quiero puedo quitar esta columna o esta columna. Puedo aumentar alguna otra columna más. Todo depende de qué información quiero reflejar de las piezas que tengo aquí indicadas, ¿no? Entonces es bastante sencillo hacer esto. No se requiere mucho trabajo. Puedo moverlo a un lugar conveniente. Bueno, espero que eso haya quedado claramente comprendido. Les sugiero practicar esta parte para que en el examen no obtengan ningún problema y lo puedan hacer de manera rápida, ¿no? Están viendo que rápidamente puedo enumerar las piezas, puedo poner sus características y rápidamente puede ser este cuadro. Lo importante es hacer un buen dibujo de conjunto y luego el dibujo de despiece, ¿no? ¿Cuántos planos de despiece tendrá que tener este pequeño mecanismo? Pues la volanda no lo voy a dibujar en despiece, el perno tampoco. El soporte, un solo dibujo de la polea, perdón, primeramente la polea, un plano de despiece. El soporte, ambos son iguales, con un solo plano suficiente. Otro plano tendría ahí, dos planos. El eje, si no lo voy a comprar, tiene que tener un plano de despiece. Y el soporte o la base, ¿no? O sea, uno,
2, 3, 4 planos de despiece tendrían que acompañar a este dibujo de conjunto. Espero que haya quedado claro con eso y que no tengan ningún problema en el examen final. Cualquier duda, no olviden escribir a la plataforma o al correo que ya lo tienen ustedes para poder consultar cualquier duda. Muchas gracias.